Ahí empezó la grabación. Bueno, buenas tardes a todos. Esta va a ser la última clase ya de práctica de la parte del backend. Vamos a avanzar un poco para mostrarles una posible solución con la parte de las actividades como tales, ¿sí? Hasta ahora hemos trabajado casi exclusivamente con la parte de autenticación y autorización. Vamos a avanzar ahora un poco con la parte de las actividades. Para arrancar, volvamos al documento del trabajo final integrador y recordemos cuáles eran los requisitos para nuestro trabajo. Teníamos que tener usuarios con el rol de administrador que deben ser capaces de crear actividades especificando una descripción, una prioridad de entre estas opciones y el usuario responsable de llevarla a cabo. Eso a la hora de crear una actividad. A su vez, debían ser capaces de modificar los datos, incluyendo los especificados en su creación y el estado actual, que podía ser una de estas tres opciones y por defecto es pendiente. Además, los administradores deben ser capaces de visualizar tanto la información actual como los registros de auditoría de las mismas, de las actividades, ¿no? Incluyendo todos los datos que hayan sido modificados, especificando la operación realizada, el usuario que la realizó y la fecha y hora de cada modificación. ¿Bien? Y esa sería la parte en la que nos vamos a enfocar. Bueno, más adelante dice que deben ser capaces también los administradores de exportar los datos a formato CSV, que los usuarios con el rol de ejecutor deben ser capaces de visualizar las tareas que se encuentran asignadas a ellos y que están pendientes y deben poder marcarlas como finalizadas o como eliminadas, y que debe ser posible para los usuarios navegar los datos utilizando diferentes criterios de ordenamiento, filtros y configuración de cantidad de registros visibles. Pero ahora vamos a enfocarnos en esta parte que les leí al principio, ¿sí? Vamos a volver al MySQL Workbench a repasar un poco lo que habíamos estado viendo en otras instancias. Bien, en teoría se debería estar viendo el Workbench, si no, me avisan. Vamos a repasar un poco entonces la estructura de las tablas con la que nos íbamos a manejar. La tabla de usuarios ya la estuvimos trabajando bastante en estos días. Hoy vamos a mirar un poco la tabla de actividades y de actividades de auditoría. ¿Qué vamos a guardar en la tabla de actividades? Los registros de nuestras actividades con su estado actual, ¿no? O sea, vamos a necesitar guardar, según lo que acabamos de leer en el documento del trabajo final integrador, bueno, en principio una idea autoincremental para identificar cada actividad. Después una descripción, el ID del usuario responsable actualmente de la actividad, la prioridad, que en este caso la vamos a restringir mediante un enum a las tres opciones que acabamos de leer. El ID del usuario que hizo la última modificación en la actividad, la fecha en la que se realizó la última modificación de la actividad y el estado actual, que nuevamente lo vamos a restringir a las opciones que acabamos de mirar en el documento del trabajo final integrador, que eran pendiente, finalizada o eliminada. Y en cuanto a las prioridades que les comentaba antes, era alta, media o baja. ¿Bien? Eso por un lado. Esa es la estructura de nuestra tabla de actividades, que va a soportar toda la información que se nos solicita en el documento de trabajo final. Por otro lado, para el ejemplo de la clase, vamos a utilizar esta tabla de actividades de auditoría. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta tabla? El objetivo de esta tabla va a ser ir guardando la información histórica de todos los cambios por los que pasó cada actividad, para que después nosotros podamos, en nuestra aplicación, recuperar esos datos y ver qué modificación hizo en una determinada actividad,
cada usuario y qué es lo que se fue modificando en cada modificación. Vamos a seguir, por ejemplo, esta estructura. Como lo hemos reiterado varias veces, ustedes son libres de utilizar otra estructura que les parezca más adecuada. En particular, esta división en estas dos tablas nos va a permitir recuperar de forma sencilla los cambios históricos de cada actividad, pero son libres de utilizar otra solución para cumplir con los requerimientos, ¿sí? Ahora, nosotros de alguna manera tenemos que guardar en esta tabla, donde guardamos los cambios históricos de cada actividad, qué es lo que fue pasando, ¿no? Cada vez que cambiamos algo, de alguna forma, tenemos que guardarlo en esta tabla. Una alternativa, de varias que se podrían utilizar, es la utilización de triggers. Vamos a repasar un poco eso, pero antes les voy a mencionar que si ustedes desean, como comentábamos en alguna de las clases de consulta anteriores, pueden utilizar algún otro mecanismo para persistir los datos en esta tabla o en la estructura que utilicen para guardar los cambios por los que fue atravesando cada actividad. Por ejemplo, podrían hacer un insert a cada tabla, un insert actividades y después un insert actividades de auditoría con los datos que se cambiaron. Tengan en cuenta que en ese caso, por ejemplo, tendrían que utilizar una transacción para englobar los dos inserts. U otras estructuras del framework que ustedes consideren adecuadas, ¿sí? Vamos entonces a mostrar un ejemplo de cómo sería esa operación de registrar todos los cambios en esta tabla de actividades de auditoría mediante la utilización de triggers. Bien. Acá tengo unas consultas armadas para mostrar un ejemplo de cómo funcionaría esto. Vamos a hacer primero un select a la tabla de actividades. Como podemos ver, actualmente está vacía, ¿sí? No hay ningún registro. Vamos a hacer un select a la tabla de actividades de auditoría. Tampoco hay ningún registro. Bueno, esto solo explicado, ahora lo salteé por arriba, pero en la tabla de actividades de auditoría vamos a tener, aparte de los mismos campos que tiene la tabla de actividades, un campo de operación en el que vamos a especificar si hicimos una operación de creación o de modificación sobre la actividad, y un campo de autoincremental de cada registro de esta tabla de actividades auditoría. Bien. Entonces, inicialmente las dos tablas están vacías. Nosotros queremos crear una actividad, ¿no? Pongámonos en el rol, nosotros somos un administrador, estamos entrando a la aplicación y insertamos cuáles son los datos de la actividad que queremos crear y le damos clic a crear. Eso va hasta el backend, TypeORM crea una consulta SQL, como estuvimos mirando el otro día, e inserta los datos de esa actividad en la tabla de actividades. ¿Qué datos vamos a insertar? Los que estuvimos viendo hace un rato. Vamos a insertar. Vamos a insertar la descripción. En este caso, la descripción de mi actividad va a ser cambiar color de 345. Si recordamos, perdón que se me va el cursor para el costado. Si recordamos el ejemplo que habíamos planteado en una de las primeras clases, a modo de ejemplificación estábamos diciendo que esta era una aplicación para un taller de bicicletas y que este era el número de etiqueta de una bicicleta, ¿sí? Es simplemente un ejemplo para mostrar cómo funciona. Primero la descripción de la actividad, después venía, si miramos la lista de columnas, el ID del usuario que actualmente es responsable de llevar a cabo esta actividad, la prioridad, que recordemos que las opciones posibles eran alta, media o baja, el ID del usuario que está realizando la modificación, en este caso el usuario 1 es Juan Bufa, ¿sí? Que estuvimos trabajando con los usuarios de las clases anteriores, era un usuario con permiso administrado. CurDate, la fecha actual, y el estado que por defecto va a ser pendiente.
Bueno, este pendiente bien podría estar definido por default a nivel de base de datos, o bien lo pueden definir también, si no, como decorador en la columna de estado, en la entidad de actividades, ¿sí? Que vamos a crearla ahora en un rato. Pero por ahora está indicado de forma explícita en nuestro comando de insert. ¿Bien? Entonces, nosotros acabamos de insertar una actividad en la tabla de actividades. Bien, me dice que no seleccione la base de datos. Vamos a seleccionar mi base de datos, que se llamaba DAO, y vamos a hacer el insert. Bien. Si nosotros vamos ahora a la tabla de actividades, ya nos aparece la actividad que acabamos de insertar. Después supongamos que nosotros hacemos una modificación en esta actividad, a la que se le asignó el ID de 1. Que vamos a suponer que viene el usuario responsable de llevarla a cabo y dice, terminé. Ya le cambié el color a la bicicleta con la etiqueta 345. Entonces, vamos a hacer un update que represente eso. Tendríamos que actualizar el estado, que es finalizado, y en este caso también va a variar la fecha de modificación, que va a ser igual a la fecha actual, ¿sí? ¿Qué estamos representando acá? Acá entró el usuario con el rol de ejecutor al sistema. Vio que tenía pendiente esta actividad, la llevó a cabo y le hace clic al botón de finalizar. Eso manda una solicitud al backend, el backend genera esta consulta SQL y hace un update. Entonces, ahora, si nosotros vamos a la tabla de actividades, vamos a ver que el estado actual de la actividad es finalizado. Y que este registro se modificó en, este día y fecha. Ahí por algún motivo se guardó sin los segundos, sin las horas, eso hay que revisarlo, pero la idea es que guarde tanto la hora como la fecha, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros de alguna forma, después, vamos a tener que recuperar los datos de qué se cambió y cuándo para poder mostrárselos a los usuarios con rol de administrador, ¿sí? Que es uno de los requerimientos que están planteados en el documento del trabajo final. Para hacer eso, dijimos que íbamos a usar uso de esta tabla de actividades de auditoría, en nuestro ejemplo. Entonces, de alguna forma, todo lo que vamos cambiando en la tabla de actividades tiene que quedar plasmado en esta tabla de actividades de auditoría. Si nosotros hacemos un select ahora de esta tabla de actividades de auditoría, vamos a ver que se crearon dos registros. Como habrán visto, nosotros no hicimos un insert a esta tabla. Esta tabla estaba vacía. Nosotros lo único que hicimos es un insert a la tabla de actividades y después hicimos un update a la tabla de actividades. Sin embargo, en esta tabla de actividades de auditoría se fueron llenando dos registros con la evolución de nuestra actividad. Si leemos los datos que se crearon en la tabla, vamos a tener que en esta fecha y hora, que quedó mal la hora, sí, disculpas, pero la idea es que acá aparezca la fecha y hora, se creó, operación creación, la actividad con ID 1, con estos datos que están en las otras columnas, ¿sí? Y en determinada fecha y hora se modificó la actividad con ID 1 y quedaron los datos que figuran en las otras columnas, ¿sí? Puntualmente acá lo que cambió es que pasó de pendiente a finalizado. ¿Bien? Esto se hizo de forma automática a nivel de base de datos, como con los triggers que les había mostrado ya en ocasiones anteriores, pero vamos a verlos de nuevo
de forma resumida, ¿sí? ¿Qué eran los triggers? Eran estas estructuras de la base de datos que nosotros relacionábamos con alguna tabla y que reaccionaban ante cierta acción que ocurría en las tablas. Entonces, bueno, esta es la sintaxis para crear un trigger que se va a llamar insertActividad, que va a ejecutar una determinada acción luego de cada inserción en la tabla de actividades. Bien, eso es lo que estamos diciendo con estos comandos de SQL. Un segundo. Bien. Eso es lo que estamos diciendo con estos comandos de SQL. ¿Cuál es la acción que se va a ejecutar luego de insertar registros en la tabla de actividades? Esta que está acá. ¿Y qué es lo que hace esta instrucción? Esta instrucción hace un insert a la tabla de actividades de auditoría, le pasa todos los campos, esto simplemente está especificando todos los campos de la tabla, y hace el insert con estos datos de acá. ¿Qué son estos datos de acá? Estos datos son los datos de la actividad que acabamos de crear nosotros. Bien, esta variable new es una variable especial que nos deja disponible MySQL, que contiene los datos de la actividad que acabamos de crear. Ahí escuché algo en el chat. Fui sin querer. No pasa nada. Igual si tienen dudas, espérenme un minuto que termino de explicar y ya vamos con las dudas. Bien, entonces en esta variable new tenemos disponibles los datos de la actividad que acabamos de crear. Recuerden que estamos en el contexto de esta estructura que ejecuta esta instrucción luego de cada inserción de un registro en la tabla de actividades. Entonces, insertamos mediante esta estructura, mediante este trigger, en la tabla de actividades de auditoría los datos de la actividad que acabamos de crear y al final le pasamos creación, que va a ser la operación que realizamos, ¿sí? Es un insert, estamos creando una actividad, por eso creación. Eso sería todo, ¿sí? Básicamente, creamos un trigger que está escuchando lo que sucede en la tabla de actividades y cuando nosotros insertemos un registro, automáticamente nos va a insertar un registro en la tabla de auditoría con todos los datos para que queden plasmados y después nosotros podamos recuperarlos a la hora de querer ver cómo fue evolucionando nuestra actividad en tiempo. ¿Bien? De forma muy similar, está creado un trigger que se llama app de actividad, eso es simplemente un nombre, ¿sí? Pueden ponerle el que quieran, que ejecuta una determinada acción luego de cada actualización en la tabla de actividades, luego de cada update que se realice en algún registro existente en la tabla de actividades. ¿Qué es lo que va a hacer? De forma similar a lo que vimos recién, va a insertar de forma automática un registro en actividades auditoría que contenga los datos de cómo quedó nuestra actividad luego de modificarla y nos va a especificar que la operación realizada fue una modificación, ¿sí? Porque en un update nosotros modificamos algo del registro. Entonces, si volvemos a lo que estábamos viendo hace un rato, volvemos a hacer el select de la tabla de actividades de auditoría, vamos a ver que estos dos registros se generaron de forma automática con esos triggers. El trigger de inserción vio que habíamos insertado un registro en la tabla de actividades, entonces respondió insertando este registro en la tabla de actividades de auditoría, con los datos que tenía nuestra actividad y especificando que la operación que ocurrió fue una creación. De igual manera, cuando lo actualizamos, el trigger que está escuchando cada actualización que hagamos en registro de la tabla de actividades, nos generó este segundo registro en el que podemos ver que el estado, en este caso, cambió de pendiente a finalizado. Y como fue un update, nos quedó registrado que la operación fue una modificación. A partir de ahora, si nosotros seguimos haciendo más updates, ¿sí? Supongamos que el administrador entra y revierte para atrás la actividad, porque hubo un error. Entonces hacemos otro update y después, una vez que de verdad ahí entró un administrador y dijo, no, en realidad el color todavía no está bien pintado. Voy a retrotraer, la actividad está pendiente de nuevo. Después el ejecutor entra de nuevo, una vez que termina de pintar bien la bicicleta,
y vuelve a marcar que la actividad está finalizada. Entonces ahora, si vemos el registro de actividades de auditoría, vamos a ver que se registraron 2 filas más. Una que indica que se modificó el estado de vuelta pendiente y otra que se registra que nuevamente se pasó el estado de la actividad finalizado. ¿Bien? Entonces, de esta manera nosotros vamos registrando de forma automática todos los cambios que van ocurriendo en nuestra actividad. Y después esto va a ser muy sencillo recuperarlo en un simple select, ¿sí? Y filtrando por idea de actividad y vemos todos los cambios por lo que fue pasando una actividad dada de la que queramos consultar su historial de cambios. Bien, esa sería la idea de cómo nos vamos a manejar en lo que queda de la clase para avanzar con este tema de las actividades, ¿sí? Para cumplimentar los requerimientos del trabajo final integrador. No sé si tienen alguna consulta sobre esto, si no ya avanzamos a la creación del nuevo módulo de actividades. Perfecto. Vamos a pasar entonces a la parte del código. Se me acaba de ocurrir una consulta. Pero Sí, no tiene yo. trigger. En el caso de que el administrador, por ejemplo, viste que estábamos hablando de que retrotraiga la actividad, ¿no estaría, o sea, estaría bien que agreguemos una columna, no sé si puede que a la actividad misma queda confirmada, algo así, tipo, o confirmada por administrador y tipo la tenga que, con un check ahí la tenga que marcar como que sí la hizo, sí la finalizó, y si no, ahí la retrotraiga, podemos hacer eso, ¿no? Y que una vez que está confirmada no se puede retrotraer. O para que quede nomás el visto de que el administrador revisó que estaba bien. Claro, Cualquiera de las dos opciones sería válida, ¿sí? Ustedes bien. tienen. Mientras se cumpla con la parte mínima del trabajo, esa extensión de ese tipo que ustedes quieran hacerle, son todas válidas. Dale, está bueno para agregarlo eso, así que bien. Es una buena idea. Bien. Vamos a avanzar entonces con la creación de un módulo nuevo. Hasta ahora nos estuvimos manejando exclusivamente con un solo módulo, que se llamaba auth. Ahora vamos a crear una carpeta nueva, a la que le voy a llamar actividades. Bien. Y que va a tener una estructura muy similar a esta. Vamos a arrancar, si les parece, con la entidad de actividades. Esto va a ser igual a lo que venimos viendo ya hace varias clases, ¿sí? Recordemos que las entidades eran clases de TypeScript que teníamos que decorar con @entity. Y recordemos que la idea era que se mapeen las propiedades de esta clase con las columnas de la base de datos. ¿Bien? Así que vamos a hacer eso. Vamos a arrancar creando el IDE. Hay que le indicamos al framework que era una columna que era incremental. Y vamos a ir incluyendo todas las columnas. Estoy revisando el diagrama para no olvidarme de ninguna. Bien. Columna de descripción.
Y acá hay algo que, si bien lo hemos visto en la teoría, hasta ahora no había aparecido en la práctica, que era una relación entre dos entidades. Bien, esto se va a mapear al concepto de many to one, one to many, que existe en los esquemas relacionales de base de datos. Bien, en este caso nosotros vamos a tener, bueno, para que quede más claro voy a hacerlo primero así. Nosotros teníamos en la base de datos una columna que es ID de usuario actual, ¿no? El nombre de la columna en la base de datos es ID de usuario actual. Recordemos que esta columna representaba cuál es el ID del usuario que actualmente tiene asignada esta actividad, del usuario que actualmente es responsable de realizar esta actividad. ¿Bien? Acá simplemente estamos diciendo, esta es una columna que contiene un valor numérico que es un ID. ¿Bien? Es el ID de usuario actual. Pero el framework ORM nos pone a disposición una serie de decoradores que nos van a ser de mucha utilidad, ¿sí? Que nos permiten relacionar un objeto con otro respetando la estructura de las claves foráneas que utilizamos en nuestra base de datos, respetando las relaciones que tenemos en nuestra base de datos entre las diferentes tablas. Vamos a crear entonces una relación many to one, en este caso, con un usuario. Bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo, muchas actividades están relacionadas con un usuario. Esto es el concepto de many to one que vienen manejando, que ya vienen manejando, ¿sí? No es nuevo, simplemente lo que estamos haciendo es especificarle al framework que nuestras tablas tienen este tipo de relación, lo que nos va a permitir después realizar diversas consultas de forma más sencilla. Como, ya lo vamos a ver en un rato, de todas formas, ya estuvieron viendo esto un poco en el ejemplo de teoría, pero ya vamos a ver un ejemplo práctico para que quede ejemplificado, ¿sí? Bien. Acá el framework nos pide que especifiquemos con esta sintaxis de una función lambda cuál es el tipo de datos que vamos a tener en esta propiedad, ¿sí? Si bien ya está especificado acá abajo, es necesario hacerlo de nuevo de arriba. Hasta acá, lo único que hicimos fue crear una propiedad de tipo usuario y le pusimos este decorador, ¿sí? Vamos a ponerle ahora otro decorador que se llama join column. ¿Qué hace este decorador? Este decorador nos permite especificar cuál es la columna de nuestra clase, de nuestra tabla actividades con la que vamos a relacionar una actividad con el usuario actual, ¿sí? Con el usuario actualmente responsable de realizarla. ¿Cuál es la columna mediante la cual vamos a relacionar eso? La misma que especificamos acá arriba. ID de usuario actual. Bien. Como podrán ver, es como que mapeé lo mismo dos veces, ¿no? Porque por un lado simplemente le estamos diciendo al framework esta variable de tipo número contiene un ID, ¿sí? El ID de usuario actual. Y por otro lado también le estamos diciendo relacionarme mi actividad con un objeto de tipo usuario mediante esta columna. Ahí ya no nos estamos trayendo solo el número de ID, sino que nos estamos trayendo el objeto entero. Se puede usar cualquiera de las dos opciones dependiendo de la utilidad que tengamos para especificar esto, ¿sí? En nuestro caso,
Vamos a dejar por ahora solamente este mapeo many to one. ¿Para qué nos va a servir esto, por ejemplo? Esto nos va a servir porque después, a la hora de usar los métodos del repositorio, para traer todas las actividades de un solo usuario, nosotros vamos a poder, de cierta forma, decirle al método del repositorio, tráeme todas las actividades donde el usuario actual, especificando el nombre de esta propiedad de usuario actual, tenga un ID que sea 1, por ejemplo. Eso por ahí sé que quizás no va a ser tan claro si de la forma que lo expliqué, va a quedar mucho más claro cuando veamos un ejemplo, ¿sí? Pero básicamente la idea es esa, es que el framework automáticamente nos relacione entidades de distinto tipo que representan registros de dos tablas distintas para nosotros poder trabajar esas relaciones en el contexto de la programación orientada a objetos de forma mucho más sencilla. ¿Bien? Aclarado eso, vamos a seguir creando el resto de las propiedades de nuestra tabla actividad. Teníamos entonces una prioridad que va a ser de tipo prioridades enum, que todavía no lo creé. Acá teníamos que especificar, recuerden que el tipo era enum y cuál era la clase enum que queríamos utilizar, que va a ser esta clase que todavía no creé. Pero si les parece, vamos a seguir mapeando, después creamos todo lo que nos quede pendiente. Después teníamos el ID. ¿Me abrió el micrófono? Yo te iba a preguntar, al ser un enum, vos no, tipo, no se puede relacionar enums, ¿no? Relacionar enums. Pasa que en la base de datos no va a ser una relación entre tablas, es simplemente un tipo de datos de una columna. O sea, en ese sentido no sería una relación entre entidades. Claro. Por eso no vamos a utilizar los mismos decoradores que utilizamos arriba, ¿no? Para el usuario. Y de hecho vamos a usar el mismo decorador que usamos para el usuario actual ahora, para el usuario que realiza la modificación del registro. ¿Bien? Esto va a ser idéntico a lo que acabamos de hacer. Va a ser una propiedad con un decorador many to one, que va a estar joineado por una determinada columna. En este caso, la columna se llamaba ID usuario modificación, ¿sí? Es lo que estuvimos viendo hace un ratito. Y esta propiedad le vamos a llamar usuario modificación y va a ser de tipo usuario. ¿Bien? Es idéntico a lo que acabamos de hacer, nada más que acá estamos diciendo relacioname la actividad con el usuario que modificó el registro activo. ¿Bien? Nos quedaría entonces pendiente la fecha de modificación y el estado. Vamos entonces a hacer una columna que mapee esta propiedad. Fecha de modificación de tipo date. Y, por último, el estado. El estado también va a ser un enum. ¿Bien? Nuevamente nos va a aparecer en rojo porque todavía no lo tenemos creado. Perfecto. Una cuestión a tener en cuenta. ¿Cuál es la ventaja? Probablemente muchos se
habrán hecho la pregunta, ¿cuál es la ventaja o el motivo de tener estos datos tanto en la tabla de actividades como en la tabla de actividades de auditoría? Para que nosotros podamos usar los triggers para insertar de forma automática los registros en la tabla de auditoría, el trigger tiene que de algún lado saber cuál es el ID del usuario que realizó la modificación. Si nosotros no grabásemos este dato en la tabla de actividades, el trigger no tendría forma de saber cuál es el usuario que hizo la modificación. ¿Bien? Si bien pareciera redundante tener este dato en esta entidad, ese es el porqué, digamos, ¿no? Lo mismo con el estado. Distinto es el caso de la fecha de modificación. La fecha de modificación, como simplemente estamos grabando cuál es la fecha actual, bien podríamos definirlo como un valor por defecto o podríamos utilizar las estructuras que nos brinda el framework para hacer que esta columna se llene de forma automática cada vez que se actualiza un registro. O podríamos directamente, para que no esté esta propiedad, a la hora de crear nuestro trigger de creación o de actualización, hacer que en esta columna, en vez de insertar este valor, se inserte curDate, como estoy viendo hace un rato. ¿Bien? Así que esta propiedad no sería estrictamente necesaria que esté en esta tabla, en el contexto de la utilización de triggers para llenar de forma automática la tabla de auditoría. Si utilizan otro mecanismo para grabar los distintos estados que tuvo históricamente la actividad, podrían prescindir de estas tres propiedades en la entidad de actividades. Aclarado eso, vamos a avanzar con la creación de estos enums que nos quedaron pendientes. Vamos a crear acá una carpeta que sea entidades para tener mejor organizado nuestro código y otra carpeta que sea enums. Esta es una estructura muy similar a la que veníamos manejando en el otro módulo, ¿sí? Vamos entonces acá a crear los enums que teníamos pendientes, que eran prioridades, que teníamos como opciones baja, media o alta. Bien. Vamos a exportar ese enum. Seguro que hay algo mal escrito, pero no me doy cuenta de qué es. Prioridades. Perfecto. Nos quedaría entonces pendiente simplemente crear el enum con los posibles estados que puede tener nuestra actividad. Que eran entonces pendiente, finalizado y eliminado. Perfecto. Aparentemente, de nuevo escribí algo mal. Está bien. Utilizo una distinta convención para el nombramiento. Perfecto. Con esto entonces ya tenemos mapeada nuestra entidad de actividades. Voy a revisar un segundo en el chat si hay alguna duda que se me haya pasado por alto. Bien.
Si alguien tiene alguna duda o consulta, sí, no duden en interrumpirme, ya sea con el chat de voz o escribiendo en el chat. Sí, Karim. Mi consulta es, Juan, más allá de las tablas que nosotros ya tenemos creadas y realizadas en nuestro trabajo, ¿tenemos que agregarle esta de actividades o trabajar sobre las que No, ya tenemos? si ustedes se manejaron con otro concepto que es Claro. equivalente, como los tickets o otros ejemplos que fueron mostrando los distintos grupos, no hay ningún problema, ¿sí? Ah, está, listo. Era esa mi duda. Bien. Sí, no hay ningún problema con eso. Bien. Vamos a avanzar entonces con... escuché el chat. Sí, puntualmente esas que les estuve mostrando no serían estrictamente necesarias. Bien. ¿Sabes qué me quedó la duda? ¿Con el estado también? Viste que el estado es pendiente, en progreso y finalizado. Yo lo veo más como una propiedad de la Está actividad. bien. El Estado no, el Estado tiene que tener razón. Serían la parte de los usuarios de modificación, etcétera. Bien, Exactamente, ok. es correcto. Bien, vamos a avanzar con la creación de un controlador nuevo. Bueno, a todo esto todavía no creé el archivo correspondiente al módulo nuevo. Vamos a hacer eso primero. Vamos a crear un módulo nuevo. Recordemos que a este decorador de módulo tenemos que pasarle distintas opciones para configurar cuáles son las estructuras que conforman nuestro módulo. Vamos a tener un array de controladores. Vamos a importar. Vamos a exportar, no en este caso, pero ya vamos a ver un ejemplo de exportación, que lo vamos a necesitar ahora en 10 minutos, en el otro módulo. Pero en este no le voy a crear la propiedad porque no la vamos a utilizar. Y los providers. Bien, tenemos nuestro módulo. Recordemos que era necesario importar este módulo en el módulo raíz. Bien. Y vamos entonces ahora sí a avanzar con la creación de nuestro controlador. Bien. Recordemos que era necesario decorarlo con @controller. Y vamos a arrancar con un método para crear una actividad nueva. ¿Sí? Hasta ahora no vimos ejemplo de persistencia con nuestra API, así que vamos a arrancar con eso. Vamos a hacer entonces un método. Vamos a hacer un método post que se llame crear actividad. Que reciba en el cuerpo del post un objeto de tipo crear actividad DTO. Y
Y dada esa declaración de parámetro, nos quedaría pendiente crear esta clase que se llama crear actividad DTO. ¿Para qué vamos a crear esa clase crear actividad DTO? Para restringir cuáles son los datos que nos van a mandar a nuestro endpoint, ¿sí? De igual manera que como hicimos cuando estábamos creando el método de autenticación. Bien, el login. Vamos entonces a crear ese DTO. ¿Por qué se llama crear actividad? Porque nosotros podemos querer definir distintos DTOs para las distintas operaciones que soporte nuestra API. Podríamos tener, por ejemplo, un DTO para crear una actividad, un DTO para editar una actividad, ¿sí? La idea es justamente eso, poder definir distintos conjuntos de restricciones dependiendo de cuál es la operación que vayamos a realizar. Vamos entonces a crear esta clase, crear actividad DTO. ¿Qué métodos va a tener esta clase? Nosotros tenemos que pensar cuáles son los datos que nos va a pasar el frontend a la hora de nosotros crear nuestra actividad. El ID no va a ser necesario, por ejemplo. Si le parece, vamos a dejar de referencia la cantidad de actividades para ir razonándolo. El ID no va a ser necesario porque lo genera de forma automática la base de datos, es autoincremental. La descripción sí va a ser necesaria porque necesitamos saber cuál va a ser la descripción de nuestra actividad. El usuario actual también es necesario porque está definido que al momento de crear es necesario definir un usuario responsable de realizar la actividad que estamos creando. Y también era necesario definir la prioridad. ¿Bien? ¿Cuál es el usuario que está realizando la operación? Esto no es necesario porque tenemos otra forma de saber cuál es el usuario que está realizando la operación. ¿Cómo? Mirando los datos de la solicitud. ¿Sí? Ya vamos a ver esta parte para que quede más claro lo que acabo de decir. Pero quédense con la idea de que este dato de cuál es el usuario que está realizando la operación lo podemos obtener de otra manera, que no sea de forma explícita en el DTO. Fecha de notificación, no va a ser necesario que nos pasen. Y el estado tampoco va a ser necesario. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de la creación de una actividad y al crear una actividad el estado por defecto siempre va a ser pendiente. Así que tampoco es necesario que nos pasen ese dato. Con eso en mente, vamos a volver al DTO y vamos a especificar entonces que queremos que nos pase una descripción, que queremos que nos pasen cuál es el ID del usuario que va a llevar a cabo la actividad y queremos que nos pasen la prioridad. Bien, estos son todos los datos que nosotros necesitamos que nos pase el frontend o cualquier cliente que tenga nuestra API. Bien, recordemos que a la hora de validar, para que el framework valide la entrada de los datos, le debe usar estos decoradores, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, decir que las propiedades simplemente no sean vacías, o podríamos utilizar, como le mostraba la otra vuelta, cualquiera de toda la amplia gama de opciones de validación que nos ofrecen estas librerías de validación, ¿bien? El Class Validator y el Class Transformer. Bien, con esto ya tenemos una estructura básica de nuestro DTO en el que estamos validando algunas cosas, ¿sí? La idea, lógicamente, es validar lo más posible, ¿eh? Vamos a importar entonces, ahora sí, este DTO que acabamos de crear.
Y ahora necesitaríamos crear un service que maneje la lógica de la persistencia de esta actividad en la tabla justamente de actividades. Por ahora vamos a dejar este método vacío y vamos a crearnos una carpeta que se llame services con un archivo actividades service. Definimos que era inyectable y antes de que me olvide, porque si no esto nos va a dar error, recuerden que en nuestro archivo donde configuramos el módulo debemos especificar cuáles son nuestros controllers y nuestros providers como los services. Bien. Entonces, vamos a crear un método en nuestro service que se llame crear actividad. Y en este método crear actividad vamos a recibir un objeto de tipo crear actividad de Teo. Bien. Vamos a hacer uso en este service de un repositorio de actividades. Bien. Repository. Repository, ahí está. Perfecto. Recordemos que esta era la sintaxis para pedirle al framework que nos inyecte un objeto de tipo repositorio de actividad. La idea es entonces ahora crear una actividad vamos a llamar la actividad a nuestra variable que va a ser de tipo actividad. Y para instanciarla podemos usar actividades repo .create. Actividades repo. Bien, mismo error de la clase anterior. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos pidiendo al framework que nos instancie un objeto de tipo actividad que le vamos a llamar actividad. La idea sería entonces la siguiente. En este punto, lo que vamos a hacer es ir llenando las propiedades de este método de actividad. Vamos a decir que la descripción de nuestra actividad nueva es igual a la que nos pasaron en el DTO. Y bien. Y vamos a decir que el estado es igual a estado de actividades enum.pendiente, que era el estado por defecto. Esto, como les comentaba, se podría hacer de forma automática mediante la base de datos o mediante el framework. En este caso lo estamos haciendo de forma explícita al crear nuestro objeto. Fecha de modificación. ID no le vamos a especificar porque es autogenerado. Prioridad va a ser igual a la que nos pasan en el DTO.
Usuario actual. Bien. Acá hay una cuestión. Nosotros lo que estamos recibiendo es un ID, en este caso. En nuestro DTO especificamos que nosotros lo que queríamos recibir era un ID. Podríamos también acá armar una estructura de usuario DTO. Por ahora vamos a dejarlo simplemente con el ID. Entonces, recordemos que a la hora de crear nuestra entidad de actividad, habíamos dicho que iba a tener un objeto de tipo usuario que se va a llamar usuario actual. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que llenar esta propiedad de usuario actual con un objeto de tipo usuario que se corresponda con el ID que nos están pasando en el DTO. ¿Bien? Para eso, vamos a necesitar inyectar vamos a necesitar inyectar el servicio de usuarios que creamos en la clase anterior. Service. Bien. Entonces, vamos a necesitar inyectar el usuario service que habíamos creado. Para eso, necesitamos, de alguna forma, hacer que nuestro módulo tenga disponible para el uso este service. ¿Cuál sería el procedimiento para hacer eso? El procedimiento para hacer eso es ir al módulo de autenticación al cual pertenece este service, usuarios, y decirle a este módulo que lo exporte. Y después, en nuestro módulo de actividades, importar el otro módulo que tenemos. Recordemos que el propósito de la clave exports en la configuración del decorador de nuestro módulo era justamente definir qué providers íbamos a dejar disponibles para otros módulos que importen el módulo que estamos configurando, ¿sí? O sea, acá lo que estamos diciendo es, si otro módulo importa auth module, entonces déjale disponible usuario service. ¿Bien? Entonces, recordemos que usuario service tenía métodos para obtener el usuario por nombre de usuario, obtener todos los usuarios y el que nos interesa en este caso, que es encontrar un usuario por su ID. ¿Bien? Entonces, la idea sería usar este servicio de usuarios para obtener el objeto correspondiente al usuario que nos pasaron en el DTO, que va a ser el usuario que actualmente es responsable de llevar a cabo la actividad. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que el usuario actual va a ser a usuario service. Usuario service punto encontrar uno por ID. ¿Qué ID vamos a usar para buscar el usuario? El que nos pasaron en el DTO. Bien. Esto nos dice que es una promesa. Vamos a tener que usar await y por ende hacer que nuestro método sea asíncrono. Bien. Con eso cubriríamos la asignación de el objeto que representa al usuario actual en nuestra propiedad de usuario actual, que era de tipo usuario. Bien. Vamos entonces a avanzar con la última propiedad que nos quedaría pendiente, que es el usuario de modificación. Si recuerdan, les dije,
nosotros vamos a tener una forma por fuera del DTO de tener disponible cuál es el usuario que está realizando la acción, ¿sí? ¿Cuál es esa forma? Si recuerdan, cuando creamos nuestro guardia, ¿sí? En caso de éxito, no solo retornábamos verdadero, sino que aparte creábamos una nueva clave en el objeto request a la que le asignábamos el usuario correspondiente a la clave sub de nuestro JWT. O sea, de forma más resumida, el usuario que hizo la solicitud y que está autenticado mediante un JWT. Entonces, gracias a esto, nosotros tenemos en el objeto request que maneja el framework una clave usuario donde tenemos disponible cuál es el usuario que está realizando la solicitud. ¿Bien? O sea, el usuario que está autenticado. ¿Cómo accedemos a este método request para extraer esa clave usuario? Vamos a venir al método post de nuestro controller y vamos a usar el decorador rec para llenar un objeto request de tipo request. Bien. Entonces, mediante esto, nosotros podemos acceder, mediante ese objeto request.usuario, vamos a tener el usuario que está actualmente autenticado realizando esta acción de creación de actividad. Puntualmente sería el usuario correspondiente al usuario con rol administrador que está tratando de crear una actividad nueva. ¿Bien? Entonces, ahora desde nuestro controller, vamos a dejar planteada ya esta parte, vamos a inyectar en el constructor el servicio de actividades que acabamos de crear. Y vamos a llamar al método que creamos recién, que se llamaba crear actividad y que recibía un objeto tipo crear actividad DTO. Ahora, aparte del DTO, vamos a pasarle el usuario que está autenticado. Para eso, en el método tenemos que definir que recibe otro parámetro que es de tipo usuario. Bien. Nos dice que el objeto no existe. Ahí debería funcionar. De todas maneras, para verificarlo, vamos a imprimir ese objeto request y hacer una solicitud de prueba con post. Bien. Una vez que tengamos disponible a nuestro usuario, va a ser simplemente una cuestión de decir que el usuario de modificación es igual al usuario que nos pasan por parámetro, que es el usuario que está autenticado y que mandó su JWT a la hora de hacer esta operación. Una vez que todo eso esté listo, vamos a tener nuestro objeto con todas las propiedades seteadas y simplemente nos va a restar llamar al método del repositorio que se va a encargar de persistir este usuario, de crear un registro en la tabla de usuarios. Y como tenemos configurado nuestros triggers en la base de datos, al crear el registro del usuario, automáticamente se va a guardar el cambio en la tabla de auditoría, sin que nosotros tengamos en este caso que hacer más código en nuestro backend. Al método save le tenemos que pasar la actividad que acabamos de crear y
De esta forma estaría completo todo el circuito para la creación de un usuario mediante nuestra API. Ahora voy a ir a Postman y si alguien tiene alguna duda, consulta. Si alguien tiene alguna duda o consulta, lo miramos. Bien. Ahí se debería estar viendo Postman. Si puede alguien confirmarme eso. Sí, se ve. Perfecto. Vamos entonces a usar nuestro endpoint para la creación de actividades que acabo de crear. Ya tengo acá la solicitud lista en Postman. Va a ser un post a /actividades. Recordemos que este API URL era simplemente una variable que contiene toda la parte que se va a repetir en todas las solicitudes. O sea que esto sería lo mismo que decir localhost 3000 /API /actividades. Bien. Vamos a hacer un post a /actividades, al cual le vamos a pasar un JSON. Que va a tener nuestro JSON. Va a tener la descripción de la actividad que queremos crear. Por ejemplo, cambiar los gomines de, bueno, de una bicicleta en particular, ¿sí? Después, esperábamos el ID de usuario actual. Vamos a darle como ID de usuario 1, que era el usuario Juan Bufa, que recordemos que era el único con permiso de administrador. Después había 2 usuarios más con permiso de ejecutor. Y recordemos que la tercera propiedad que pasamos en nuestro DTO era la prioridad. ¿Bien? Vamos a decir que la prioridad es media. Vamos a ejecutar ahora esta petición. Bien, me dice que no se puede enviar porque no estoy corriendo el proyecto. Ahí no lo estoy mostrando en pantalla, pero simplemente estoy ejecutando npm run start. ¿Sí? Ni bien termine, pero vamos a hacer la solicitud. Se está tomando su tiempo. En esta manera servirá agua. Bien. Ok. Vamos a volver al proyecto porque se produjo un error. Así que vamos a analizar cuál es el error. Ajá. Nos está diciendo que no se puede resolver la dependencia de actividad repositorio. Eso porque me faltó un paso. Recordemos, esto ya lo hicimos para el módulo de autenticación, que para poder utilizar repositorios era necesario en el archivo de nuestro módulo declarar type-rm-module.forFeature y acá pasarle un array con las distintas entidades que vamos a manejar. En este caso, actividad y usuario.
Como podemos ver, ahora se ejecutó de forma correcta. Vamos a volver entonces a Postman. Y vamos a realizar la solicitud nuevamente. Bien, nos dice, no se puede hacer un post a barra actividades. ¿Por qué nos dice eso? Vamos a volver al código. Nos dice eso porque en nuestro controller no especificamos cuál era el endpoint que queríamos configurar. En este caso, queremos que estas solicitudes se manejen en el endpoint barra actividades. Vamos a volver de nuevo entonces a Postman. Bien, vamos a repetir la solicitud. Bien, nos dice 201 creado. En realidad es mentira, no se creó porque recordemos que, vamos a volver al proyecto. Recordemos que para ver cómo estaba constituido el objeto request, hice un console log y después retorné cortando la ejecución del método, por ende no se creó la actividad. Bien, este objeto request tiene muchísimas propiedades. A ver si rápidamente puedo encontrar usuario. Si no, vamos a hacer esto. Bien, simplemente voy a repetir la solicitud de Postman. Nos dice, el usuario no está definido. Bien. Así que está fallando la lógica de nuestro guardia para setear esa propiedad de usuario al objeto request. Si les parece, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a revisar el guardia, a ver si me doy cuenta qué es lo que está mal. Y si no, vamos a pasarlo momentáneamente por el DTO para avanzar con la clase y después analizo qué es lo que estaba mal y les comento la clase próxima, ¿sí? Bien. En ambos casos de autenticación positiva, estamos guardando el objeto usuario. Bien. Vamos a hacer una prueba final. Y si con la reiniciada no anda, vamos a pasarlo momentáneamente por el DTO. Pero la idea es que los traigamos de la información que nos llega en el JWT, ¿sí? Profe, Bien. Sí. ahí no te está llegando la request de usuario, ¿no? O sea, el objeto usuario en la request. Claro, el objeto usuario no está llegando. Acá lo que se imprimió es la consulta. Sí. Acá se imprimió la consulta que hace el guardia para llenar justamente esta clave. ¿Y no pero tendrías que poner el decorador de useGuard ahí arriba del post, o no? Muy bien, Guillermo. Ese es exactamente el error. Ajá. Estaba viendo. Vos sabés que yo igual, aunque lo use, aunque no te quiero mentir, pero me parece que aunque lo use y ahí le pase la UART, request.usuario, no le puedo poner en la línea 15, así como le pones que es de tipo request,
porque me dice que usuario no existe en el objeto request. ¿Ya? Pero Bien. si le pongo tipo Ani, pasa. Bien, eso porque el objeto request, mejor dicho, no sé si una clase o una interfaz, esta interfaz request va a especificar solamente las propiedades que fueron definidas en la creación justamente de la interfaz. Pero como nosotros estamos creando una propiedad nueva, nos dice que no la encuentra, porque en la interfaz que estamos diciendo que respeta nuestro objeto no existe esa propiedad, digamos. Así que está bien el error que nos da al intentar hacerlo de esa forma. Si lo accedes de esa forma, ¿sí te deja? Si lo hacemos de esta forma, nos debería dejar. Vamos, ya que estamos configurando esto, vamos a decir que para acceder a este endpoint es necesario estar autenticado y vamos a configurar ya lo que armamos la otra clase, el configurador del decorador de roles. Vamos a decir que para acceder a este endpoint es necesario ser administrador, porque solo los administradores pueden crear actividades. Y vamos a decirle a Swagger que es una API protegida con autenticación por VR. Bien. Con todo eso configurado, ahora sí, como le estamos diciendo al framework que este endpoint está oculto detrás de un guardia que requiere autenticarse, va a ejecutar el guardia y vamos a poder acceder a la información de cuál es el usuario que está justamente autenticado. Voy a repetir la solicitud en Postman. Y ahora sí, se imprime la información del usuario que está actualmente autenticado, que es el usuario Juan Buff. Bien. Gracias, Guillermo, por la ayuda. Sí, tranquilo. Vamos entonces a probar que funcione la creación. Como es un método síncrono, vamos a decir que esperemos a que termine la ejecución antes de avanzar. Y vamos a llamar entonces ahora al service de crear actividad con los datos que recibimos en nuestro método. Vamos a ir a Postman. A enviar la misma solicitud. Bien, en esta ocasión nos devuelve la API un internal server error. Vamos a volver al código. Bien, nos dice la tabla actividad no existe. ¿Por qué? Porque a la hora de crear la actividad nos olvidamos de especificar cuál era el nombre de la tabla, que es actividades. Perfecto. Vamos ahora a volver a Postman. Bien, vamos a volver a Postman y a repetir la solicitud. Bien, nuevamente, internet server error. Vamos a ver en esta ocasión qué es lo que falló. Columna no conocida. Bien, es un error de la misma naturaleza. Nos olvidamos de especificar cuál es el nombre de la columna en la tabla de la base de datos. Lo voy a revisar por las dudas, pero si no recuerdo mal, sí, tenía ese nombre. Bien, vamos a volver a Postman. Enviamos nuevamente nuestra solicitud. Perfecto. Estado de éxito. Y vamos a volver, si les parece, un segundo a la consola y después llevamos al cliente de la base de datos. Bien. Si vemos acá en la consola Nest, se imprimió
la consulta insert que generó el framework de forma automática. Bien. Muy similar a la que habíamos probado nosotros más temprano de forma manual. Vamos entonces a ir a la base de datos. Vamos a hacer un select de la tabla de actividades. Y vemos que nuestra API generó de forma exitosa el registro de la actividad con ID número 2. Y si vamos a actividades de auditoría, el trigger insertó el registro de creación de esta actividad de forma exitosa. Bien. Perfecto. Bueno, con la hora en la que estamos, vamos a cerrar esta parte del código, ¿sí? Quedarían pendientes, bueno, varias cuestiones, ¿no? Todo lo que sea la recuperación de las actividades, donde van a tener que tener en cuenta el rol. Va a quedar pendiente la parte de interactuar con la tabla de auditoría, para lo cual va a ser necesario crear una entidad de esa tabla. Va a quedar pendiente la actualización de los registros, ¿sí? Pero con lo que estuvimos viendo, deberían tener todas las herramientas necesarias para poder avanzar con todo eso, ¿sí? Si les parece, me interesa, seguimos un rato más, me interesa mostrarles la parte de la recuperación de las actividades. Me interesa mostrarles otra sintaxis que nos ofrece el framework para hacer consultas, que les puede ser muy útil. Cristian, me pareció que estabas por decir algo. Sí, nada, iba a hacerte acordar de lo del jueves y de que para el jueves definan los horarios para el lunes y martes, que es la presentación, ¿ok? Sí, todos van a poder y aquellos que no van a poder, desde las 5 a 6 para el lunes y desde las 5 y media a 7 para el martes, ¿sí? Que tengan definido lo del jueves. ¿Bien? Eso no era. Eso que dice Cristian es para coordinar con ustedes, para poder distribuir bien los horarios a la hora de presentar la entrega parcial del backend, ¿sí? Así que para el jueves tengan pensado ese tema, quiénes pueden, quiénes no pueden y a qué horarios. Ahí dice Yamila en el chat que se le cortó. Les comentaba recién, Cristian, que la idea es que para el jueves ustedes nos informen cuál va a ser su disponibilidad en el martes y en el lunes y martes de la semana siguiente, de cara a que ya en el lunes y el martes se va a realizar la exposición de la entrega parcial correspondiente a la parte del backend. Para poder coordinar con ustedes qué horario les quedamos conveniente. Seguramente va a haber grupos que van a necesitar un poquito más y va a haber otros que van a necesitar un poquito menos, pero por las clases de consulta que hemos tenido los lunes, si hacemos de 10 a 12 minutos por grupo, entre lunes y martes terminamos, ¿sí? Así que amóldense más o menos a eso, ok, vamos a ir al grano, con lo que anda, con lo que no anda, y preguntas concretas, ¿ok? Y tengan en cuenta que el jueves va a ser clase de consulta también. Así que traigan sus dudas y tengan preparado para ir mostrando los avances que quieran mostrar, de cara a que ya el domingo es la entrega, ¿sí? Los horarios, los mismos que son fijados para las clases. Lunes 17 a 18, martes 17 a 30 a 19. Bien. Aclarado eso, vamos a avanzar 15 minutos más. Como siempre les decimos, si alguien no puede y se tiene que retirar, no hay ningún problema. De todas formas, vamos a subir la grabación de la clase. Pero me interesa, ya que es la última clase de backend, mostrarles un par de cosas más. Vamos a crear otro método.
en nuestro controller, que también va a ser accesible, en este caso, tanto por los administradores como por los ejecutores, para el que va a ser necesario autenticarse. Y va a ser un get, que nos va a retornar todas las actividades. Bien. En este get vamos a necesitar la información de quién es el usuario logueado, y vamos a usar un método de nuestro service que nos va a retornar todas las actividades que vamos a tener visibles en nuestra interfaz de usuario, ¿sí? Recuerden que las actividades que vamos a tener visibles van a variar dependiendo de nuestro rol. Si somos administradores, vamos a ver todas las actividades. Si somos ejecutores, solo las actividades que estén asignadas a nosotros y que estén en estado pendiente. Para eso, vamos a crear este método nuevo en el service. Que se va a llamar getActividades y que va a recibir el usuario que está autenticado actualmente. Va a utilizar el repositorio de actividades que ya tenemos inyectado y la idea es la siguiente. Vieron que hasta ahora veníamos usando el método find y find_one. Les voy a mostrar otra sintaxis para hacer consultas que nos ofrece el framework que les puede resultar más cómoda, ¿sí? Que es la siguiente, utilizando un Query Builder. Query Builder es una estructura que nos ofrece el framework para poder especificar la realización de consultas con una sintaxis diferente a la del find. Es una sintaxis más explícita y que se acerca más a la sintaxis de los comandos SQL. Vamos a ver un ejemplo. En principio vamos a ignorar cuál es el rol del usuario que está haciendo la solicitud, ¿sí? Vamos simplemente a retornar todas las actividades que estén registradas en la base de datos. Para eso la sintaxis de la consulta sería la siguiente. Necesitamos utilizar el método createQueryBuilder y especificarle cuál va a ser el alias, ¿sí?, de la tabla que estamos manejando. En este caso es actividades. Vamos a ponerle como alias actividad. Básicamente esto sería un select de la tabla de actividades as actividad, ¿sí? Ahora, nosotros podemos ir armando nuestra consulta concatenando llamadas a métodos en este Query Builder, ¿sí? De la siguiente manera. Nosotros tenemos acá la tabla de actividad. Queremos hacer un join con la propiedad usuario actual de la tabla de actividad. Y le vamos a poner como alias a esa tabla de usuarios, usuario. Bien. ¿Para qué?
para poder después filtrar. Usaurio, dice ahí. En la línea 28. Línea 28. Usaurio. Muy buena aclaración. Usuario. Bien. Para poder filtrar más adelante que solo nos traiga las actividades del usuario que está logueado en caso de que sea un ejecutor. Pero por ahora no vamos a utilizar ese join, ni la cláusula where. Por ahora lo único que le vamos a decir es tráeme todos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo, tráeme todos los registros de la tabla actividades joineada con la tabla de usuarios, ¿sí? Vamos a retornar el resultado de esa consulta. Y nuestro método va a devolver una promesa de una lista de actividades. Bien. Hasta ahora esto sería básicamente lo mismo que los files que venimos manejando, nada más que con una sintaxis un poco distinta, ¿sí? Que se asemeja más a SQL. ¿Cuál sería una utilidad de esto, por ejemplo? Bueno, nosotros podríamos decir el rol del usuario es el siguiente. Acá me guardé el rol del usuario en una variable. Después nosotros podemos decir, vamos a decir lo siguiente. Consulta es igual a actividades repo, create query builder, join con la tabla de usuarios. Bien. Ahora, si el rol es ejecutor, entonces a la consulta agregarle una restricción de que actividad.estado sea igual a estado es un parámetro que le vamos a pasar con esta sintaxis, un objeto después de nuestro string que especifica el filtro. Donde actividad.estado sea igual a estado. ¿Cuál va a ser el estado? El estado va a ser estado de actividades enum.pendiente. Porque a las personas con el rol de ejecutor solo les tenemos que mostrar las actividades que estén pendientes. ¿Bien? De esta forma podemos ir construyendo la consulta de forma dinámica dependiendo de distintos escenarios. Entonces, si el usuario es ejecutor, nos va a filtrar los resultados para que solo le muestre las actividades que están activas y vamos a hacer and where para especificar otro filtro más. Y donde el usuario.id sea igual al ID del usuario que está autenticado. Bien. Esto se podría hacer también con la sintaxis que veníamos manejando del find, que
es más declarativa, ¿sí? Pero tengan en cuenta que tienen también esta posibilidad si se sienten más cómodos con esta sintaxis. Si nosotros quisiésemos traer también los datos del usuario, en vez de inner join, deberíamos decir inner join and select. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta por si les sirve para alguna otra consulta. En este caso solamente estamos haciendo el join para poder filtrar con el ID de usuario que está autenticado en el caso de que sea un ejecutor. Si les parece, vamos a probar este endpoint en Postman. Este simplemente es un get de barra actividades, que es el endpoint que acabamos de crear. Si lo ejecutamos, nos trae todas las actividades creadas, que son esas dos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos los administradores. Ahora, vamos a ir rápidamente a MySQL Workbench. Y vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros hacemos un select de la tabla de actividades, vemos que actualmente hay un único usuario responsable de todas las actividades, que también es el usuario que las creó, ¿sí? Vamos a hacer un update de la actividad con ID 1 para que el usuario responsable de realizarla sea el usuario con ID 2. Bien. Ahora, el usuario responsable de hacer la actividad 1 es el usuario con ID 2. Si hacemos un select de la tabla de usuarios, el usuario con ID 2 es Fernando Fernández, que tiene como nombre de usuario Fernando Fernández y tiene el rol de ejecutor. Entonces, si ahora nosotros volvemos a Postman, y ejecutamos nuevamente este endpoint, nos siguen apareciendo los dos, porque somos actualmente el usuario con rol de administrador. Si nosotros nos logueamos con Fernando Fernández, bien, y volvemos a hacer una solicitud a ese endpoint. Bien, en este caso no nos trajo nada, pero la idea sería que nos traiga solo la actividad de Fernando Fernández. Está bien, no nos trajo nada por el siguiente motivo. La actividad no está en estado pendiente. Nosotros queremos que solo le muestre a los usuarios ejecutores la actividad del usuario pendiente. Así que el filtro funciona de forma correcta. Sería entonces simplemente una cuestión de modificar esta actividad para que el estado vuelva a estar en pendiente. Bien. Si hacemos un select de la tabla, ahora sí, la actividad con ID 1 está en pendiente y el responsable es Fernando Fernández. Si volvemos a Postman y ejecutamos nuevamente la solicitud, ahora sí nos trae una sola actividad, que es la actividad que tenemos asignada, que es nuestra responsabilidad y que está en estado pendiente. Recordemos que en este momento nosotros somos un usuario con rol de ejecutor que se llama Fernando Fernández y que tiene asignada esta actividad con ID 1 que está en estado todavía pendiente. ¿Bien? Espero que haya quedado más o menos claro cómo funciona esa otra sintaxis, más similar a SQL. Si les parece, voy a volver al proyecto un segundo. Sí. Te quería consultar porque, o sea, viste que vos, por ejemplo, estás manejando el rol en el servicio. Si estaba bien, por ejemplo, manejar directamente el rol, digamos, de si accede o no a ciertas partes, digamos, del método, o es, por ejemplo, crear
métodos diferentes, por ejemplo, uno que sea para el administrador y otro que sea para el ejecutor. Bien, serían dos opciones. Por ahí esta alternativa deja el endpoint más limpio, pero después por ahí nos genera complejidad a la hora de implementar el servicio, ¿no? Las dos tienen sus desventajas, si se quiere. Acá nos aparece la consulta que generó el framework con, voy a volver un segundo al código, con esta consulta, valga la redundancia, utilizando Query Builder, se generó la siguiente consulta de SQL, que básicamente hace lo que les comentaba, ¿sí? Hace un select de la tabla actividades, poniéndole el alias actividad, hace un inner join con la tabla de usuarios, poniéndole el alias usuario, y bueno, joinea por la columna que corresponde según la configuración que tenemos las entidades, y filtra que el estado sea pendiente y el usuario sea el ID del usuario que está autenticado. ¿Bien? En el caso de que hagamos la consulta con el usuario con el rol de administrador, no va a tener esos filtros. Por ejemplo, esta consulta acá arriba se ve que la hicimos con el usuario que tenía el rol de administrador, por eso no generó el where, porque bueno, eso es lo que le especificamos a la lógica de negocio, ¿sí? Que solo si tiene el usuario con un rol de ejecutor, le filtre que solo le muestre las que están pendientes y de las que es responsable. Y si es administrador, que le muestre todas. Bien. Me interesaba mostrarles eso nada más, chicos, porque por ahí les puede resultar mucho más cómodo trabajar de esta manera con la sintaxis de Query Builder. Tengan en cuenta que este Query Builder es precisamente un builder, que era uno de los patrones de diseño que mencionamos durante la clase de patrones de diseño, ¿sí? Por si les interesa también revisar esa parte para poder relacionar los conceptos. Bien. Me quedó pendiente, si les parece les muestro el jueves, me hago un pequeño espacio en la clase de consulta para mostrarles otra cosa que había quedado, que era el tema de configurar la utilización de variables del entorno, ¿sí? Eso nos quedó pendiente. Por ahora sí revisamos, por ejemplo, el archivo main. Tenemos el puerto especificado de forma explícita. Si miramos el módulo del app, tenemos acá también toda la configuración de type-rm y de JWT escrita de forma explícita, en vez de utilizando un .env. La idea sería extraer estos valores para afuera, ¿no? Ahora ya estamos bastante pasados de hora, así que, si les parece, eso lo miramos el jueves. Y el resto de la clase va a quedar para la clase de consulta. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. En el chat hay una de Mateo. Ajá, ahí lo estoy viendo. Gracias, Guillermo. Actualizar la actividad finalizada no se la mostraría al ejecutor. Pero si llega a cambiar el estado por error, ¿cómo podría ver esa actividad? No podría. Tendría que pedirle al administrador que la retrotraiga al estado anterior. En este caso, ¿no? Ustedes podrían. Para algún caso especial, si aplica para el sistema que están desarrollando, contemplar alguna otra alternativa. Pero en principio, los requerimientos del trabajo final especifican que el administrador podía modificar los estados a cualquiera de los 3 estados y que el ejecutor solo podía marcarla como finalizada o como eliminada. No, gracias a vos por consultar. ¿Alguna otra consulta, chicos, sobre cualquier tema pertinente al trabajo final? Tengan en cuenta, ¿sí? Que el domingo ya es la entrega y
tengan en cuenta lo que les hemos dicho ya varias veces, que para poder acceder a la presentación final del trabajo integrador y poder regularizar o promocionar la materia, es necesario que tengan aprobada el 75% de las actividades que les vamos dando a lo largo de la cursada, que eran los 2 cuestionarios y las 2 entregas parciales. O sea, la entrega del backend y la entrega del frontend. ¿Bien? Tienen que tener aprobado el 75% para acceder al trabajo final integrador y dependiendo del desempeño en el trabajo final integrador, van a desaprobar, regularizar o promocionar la materia. Todo eso está escrito en el programa de la asignatura que está disponible en el campus. ¿Sí? No sé si hay alguna otra consulta. Sí, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches. Che, te hago una pregunta, Juan, con respecto a esto que decías, ¿son 2 trabajos parciales y un integrador aparte o sería la presentación conjunta del back y el front solamente? Sí, esto así. Teníamos primero el cuestionario de la unidad 1. Después, esta presentación de la semana siguiente del backend, que es solo hasta donde avanzaron en el backend. Después vamos a tener la presentación del frontend en la unidad 3, que va a ser lo que fueron avanzando hasta ese punto con el backend más el frontend. Después el cuestionario de la unidad 4, que es la unidad de servidores. Y después va a estar la presentación final del trabajo completo con el backend, el frontend y configurado el servidor web y demás configuraciones que haya que realizar. ¿Sí? La presentación final es la que determina cuál va a ser su situación al finalizar la materia. Sí, ya miro. Perdón, fue sin querer. No pasa nada. Sí, Cristian. Algo importante, porque para el lunes y el martes resuelvan el tema de micrófono y compartir pantalla. Porque si no, lo de compartir pantalla es sí o sí. Bien, ya que tenemos que ver qué hicieron. Y está bien, el micrófono es más cómodo, sí, es más cómodo, pero de última podemos intercambiar las consultas por el chat. Sepan que es más cómodo y más rápido en el micrófono, ¿sí? Bien. Si no hay más consultas, vamos a cortar la grabación.